a volver a la política. Más de 50 candidaturas para las elecciones municipales de octubre fueron rechazadas por el CERVEL por concepto de pensión de alimentos. Para hablar de este tema, estamos conectados ya con Francisco Narváez Gallo, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estos minutos y para conocer además a su opinión primera acerca del número de candidaturas que fueron rechazadas por el concepto, particularmente de pensión alimenticia. ¿Es un número alto? ¿Cuál es el análisis que usted hace? A ver, es un tema que en Chile todavía no se ha instalado debidamente dentro de la sociología y dentro del concepto cultural entre nosotros, pero tengo entendido que fueron una cantidad de candidaturas bastante altas, no manejo el número exacto en este minuto porque cerca de 50. Que hay sistemas de revisión que están todavía pendientes, y si son 50, claro, es un número bien alto considerando el número de municipalidades que hay en el país. Ahora, abogado, uno se pregunta, sabiendo que esta normativa de todas maneras se postula, ¿qué explicación puede haber detrás? ¿No conocer la norma? ¿No tratar de postular igual a ver si pasa esto? ¿Qué ocurrió? Lo que pasa es que aquí parte lo que yo comencé diciendo, que en Chile todavía hay instalada una cultura de la deuda, en especial en una materia como pensión de alimentos, y considerando que la ley que vino a crear un sistema de sanciones por deuda de pensiones alimenticias es del año 2021, haciéndose responsable también de los efectos económicos que se padecieron durante la pandemia. Nosotros tenemos que recordar, por ejemplo, que cerca del 75% del total de las deudas de pensión de alimentos abarcan los 3 primeros quintiles de la sociedad. Y hasta este minuto, alrededor del 90% de las personas que tienen cuidado menores de edad son mujeres. Por lo tanto, claro, estamos hablando de una población muy vulnerada desde un punto de vista económico y desde un punto de vista de posición de género, en que se ha visto mermada constantemente y durante el tiempo por el tema de la deuda de pensiones de alimentos. Y además es una realidad que se ve en tribunales. A ser un poco más de 1/3 de toda la carga de tribunales de los juzgados de familia en Santiago, al menos en Santiago, son deuda de pensiones de alimentos. ¿Se puede apelar? Por ejemplo, abogado, perdón, si hay alguien que con postulación a la alcaldía y no fue aceptado. O sea, yo sé que hay un tiempo de apelación para las candidaturas que no fueron aceptadas por otros motivos, pero por este en particular, ¿está bajo ese mismo paraguas? Lo que ocurre en estricto es que administrativamente el CERVEL tiene un sistema de revisión cuando rechaza las inscripciones de candidatura, pero en el caso particular de las pensiones de alimentos lo veo muy difícil. Porque para poder salir del registro de pensiones de alimentos tiene que haber un acuerdo de pago confirmado y aprobado por un tribunal o de haber un pago total de la deuda. Entonces, entre que se cumplan los tiempos para las revisiones y que existan estos acuerdos totales de pago o pagos efectivos totales de la deuda, veo muy difícil que se puedan cumplir. Ya, no hay tiempo entonces para, si uno quisiera pagar el total de la deuda y seguir la candidatura, no dan los plazos en la tramitación. Yo creo que es muy difícil. No así imposible, porque basta con el pago completo y total de la deuda, se podrían pedir las reconsideraciones. Ahora, el tema está en que la revisión del rechazo a la inscripción de la candidatura debe ser revisión, como dice el recurso administrativo, de los requisitos objetivos que exige el CERVEL y la ley electoral para inscribir una candidatura. Y si al tiempo de la inscripción había y estaba en el registro de deudores por pensión de alimentos, no debería estar inscrito el candidato o la candidata. Claro, pero de todas maneras se hace y eso es lo que resulta además un poco controversial, y esto ya desde una opinión, abogado, ¿qué se le puede o qué valor va a tener para la ciudadanía el poder elegir a alguien que finalmente no cumple con una obligación tan directa como es la vida y la mantención de la vida, de las condiciones de vida de sus hijos? Entonces, ante eso se pierde completo valor una candidatura que vela por el bien común, que vela por una serie de mejoras en distintos rubros, pero si no se está protegiendo a quien tiene que protegerse primeramente, que además por su vínculo familiar directo. Claro, como muy bien tú señalas, la ley 21.389 del año 2021 lo que busca es crear un sistema sancionatorio ante el incumplimiento de la deuda y pago efectivo de las pensiones de alimentos. Y en ese sentido hay un abanico de sanciones que establece la misma ley, y entre esas es la imposibilidad de inscribir candidaturas de aquellas personas que permanecen ingresados en el registro de deudores de pensiones de alimentos, sin perjuicio de las otras sanciones que también establece la misma ley, como por ejemplo la imposibilidad de renovar
la licencia de conducir o el ingreso al sistema especial de deudores de pensiones de alimentos, que es distinto al registro y es una especie de DICOM de pensiones, de deudores. Sí, es una buena herramienta, abogado, desde su perspectiva, el que no solamente haya prohibición de inscribirse como candidato, sino también todas estas prohibiciones que hay, de acuerdo a lo que usted estaba señalando recién, se convierte en una buena herramienta para pagar para quien no sea deudor, o esto puede tener un efecto boomerang, que en algunos casos, a lo mejor cuando la deuda no es tan alta, se cancele, se llegue a un acuerdo, pero finalmente se sigue cayendo a posteriori en esa misma deuda. Yo creo que aquí tenemos que ver dos cosas. La primera es lo que exige la ley para ingresar al deudor al registro. Lo que la ley señala es deuda de 3 periodos o de 3 meses continuos o 5 meses o 5 periodos discontinuos. Y lo otro punto importante es que la ley no distingue monto. Basta con que tú estés incumpliendo en 3 periodos continuos, 5 discontinuos para ser ingresado al registro. Y ese registro lo debe alimentar, diciéndolo de alguna forma coloquial, sí, los mismos tribunales de familia al momento de hacer las revisiones de los estados de cumplimiento de las deudas de pensiones de alimentos. Ahora, respondiendo de nuevo a tu pregunta, en la práctica profesional, aquí yo voy a hablar a título personal y también de lo que probablemente se ve en la universidad a través de las clínicas jurídicas, es que la gran mayoría de los casos que nosotros vemos es por deuda de pensiones de alimentos o consulta por pensiones de alimentos, y lo que yo he observado en la práctica profesional es que este instrumento sancionatorio de la ley es bastante efectivo. Muchas personas que no pueden cumplir con sus obligaciones de alimentos tratan de ponerse al día, porque las sanciones que establece el sistema son bastante duras, por decirlo en términos coloquiales. Ya. ¿Hay alguna sanción que sea mayor si es que, por ejemplo, se reitera esa conducta? Yo debo, llego a un acuerdo o pago y finalmente, después de un tiempo, vuelvo a caer en la misma deuda. ¿Hay alguna sanción mayor? El caso más extremo que establece la ley y que son las modificaciones que alimentan a la ley de violencia intrafamiliar es que se considera también violencia intrafamiliar la violencia económica. Entra en el sentido en que la persona que está en una posición dominante económica respecto a los miembros del grupo familiar ejerce parte de esa presión económica para ejercer un ámbito de violencia que puede traducirse en angustia, en depresión, en una incertidumbre por el sentido de la vida, por no contar los recursos para mantener subsistiendo el grupo familiar. Y en este sentido, también se constituye violencia intrafamiliar dentro del delito base de maltrato habitual, la deuda de pensiones de alimentos. Y ese es el caso más extremo que establece este nuevo sistema sancionatorio por deudas de pensiones de alimentos. Ya, ¿y esa violencia puede ser castigada con cárcel? Eventualmente sí, podría ser castigada con cárcel dependiendo de las circunstancias del caso. Ya, perfecto. Ahora, abogado, ya para ir finalizando, es poco el tiempo de esta normativa como para hacer una evaluación. Usted lo ve en las clínicas, pero ¿se ha tenido algún, no sé si número, pero algún análisis de lo que ha sido aplicar la normativa en general? ¿Ha sido bien recepcionada? Ha sido bien recepcionada por los tribunales en general, porque permite un sistema de aceleración de los pagos, pensando obviamente que el interés de los tribunales de familia es preservar la integridad en todas las dimensiones de la dinámica familia, pero también desde el punto de vista de las personas que deben ser beneficiadas con los alimentos que deberían recibir en tiempo y forma por parte de los deudores, porque, vuelvo a insistir, el mecanismo que tiene esta ley del sistema sancionatorio es bastante efectivo para que los deudores se traten de poner al día lo más pronto posible, ya sea realizando el pago simple y efectivo de la totalidad de la deuda, o acercándose a un tribunal de familia para tratar de suscribir un acuerdo que permita aprobar ese acuerdo, pactar la radicación de la deuda y que el tribunal a la vez ordene sacar a esa persona deudora del registro de deudores de pensión de alimentos. Perfecto, clarísimo. Francisco Narváez Gallo, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile. Muchísimas gracias por estos minutos, por aclararnos todo y por hacer una evaluación ya de esta normativa a propósito de lo que ha pasado con las candidaturas a gobernadores y alcaldes. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buen día.